Presidente Turbay. Con Antonio Amin instalado en la capital y su negocio de bienes raíces yendo viento en popa, la fortuna que ya traía de su pasado libanés se fue multiplicando. Llegó a tener entre 60 y 70 propiedades con dinero trabajado en Bogotá y solo le faltaba un elemento para fundar su dinastía: formar una familia. Lo conseguiría unos años después al contraer matrimonio con Rosaura Ayala Hernández y después con el nacimiento del primogénito que ya en su nombre parecía destinado a dejar huella: Julio César Turbay. Y sí que lo haría, porque entre 1978 y 1982 fue nada menos que presidente de Colombia. Pero antes de entrar de lleno en su historia, dejemos algunos apuntes sobre el árbol genealógico Turbay. Para hacer un breve pantallazo, basta decir que cuando hablamos de los Turbay nos referimos a varias figuras destacadas de la política y el periodismo colombiano. Tenemos, por ejemplo, a Gabriel Turbay Abunader, exponente de la rama que habitó en la región de los Santanderes y que fuera en su momento político y periodista. Intentó también competir por la presidencia de Colombia en 1946. Ya en la región de Caquetá, Abad Turbay fue el primero en llegar en los años 40 a la inspección Guacamayas de San Vicente del Caguán. La hacienda de los Turbay, instalada en esa región, fue parte de una larga disputa de la que hablaremos más en detalle dentro de unos minutos y que tuvo como protagonistas algunos miembros de esta familia y la guerrilla de las FARC. En Caquetá, justamente, la influencia de los Turbay es ineludible. Allí, Luis Hernando Turbay inició su carrera política en los 60 como intendente de esa zona, alcalde de San Vicente del Caguán y finalmente senador de la República. Marcaría el inicio de una fuerte influencia que, como veremos, no estuvo a salvo de la sangre y la muerte que se extendió en el territorio. Pero si de logros en el campo de la política hablamos, no podemos más que comenzar adentrándonos en la vida de Julio César Turbay Ayala, aquel que llegó a lo más alto de la cúpula de poder colombiano. Fue parte de la primera generación Turbay nacida en Colombia e inauguró un linaje ya fuertemente arraigado a la cultura local, más allá de la ascendencia directa libanesa. Julio César Turbay, nacido en 1916, completó sus estudios secundarios pese a que la familia atravesaba algunas dificultades económicas y en aquella época no era tan frecuente lograr una trayectoria académica sostenida. Sin embargo, ya siendo mayor de edad, su desarrollo intelectual estuvo más que nada ligado a su empuje autodidacta y las enseñanzas que le impartía su propia hermana Hortensia. Dio los primeros pasos en la política a corta edad, acogido por el Partido Liberal como concejal de Usme en 1936. Como luego harían muchos de sus descendientes, fue avanzando de cargo en cargo. Fue alcalde, representante a la Cámara y líder de la oposición en tiempos de conservadores. Julio César Turbay sería también parte de una oleada de renovación política que acompañaron a Alfonso López Miquelsen, hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo, y el conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del diputado y también ex primer mandatario Laureano Gómez. De Álvaro Gómez Hurtado hemos publicado hace poco un video que recorre su vida y trayectoria. Dejaré el respectivo link en la caja de descripción. El objetivo de ser presidente ya estaba en la mira de Turbay a comienzos de los años 70, pero no fue hasta 1978 que pudo alcanzarlo. Ganó las elecciones, pero debió afrontar duras críticas referidas a su formación. Era el primer presidente en obtener el cargo sin contar con estudios de educación superior. Obtendría un tiempo después, eso sí, varios títulos honoris causa otorgados por universidades. En el periodo comprendido entre 1978 y 1982, que abarcó la presidencia de Turbay, hubo un fenómeno histórico que sería crucial para entender lo que sucedió en Colombia y los hechos que debió afrontar la familia. El crecimiento del movimiento guerrillero, especialmente el M-19, y el ascenso vertiginoso del narcotráfico en todo el territorio nacional.
se empezaba a configurar un panorama de alta conflictividad y violencia que Turbay intentó enfrentar con el controversial Estatuto de Seguridad, por el que luego lloverían denuncias por torturas, violaciones, secuestros y detenciones ilegales. En videos anteriores, donde hemos abordado los conflictos en torno al M-19, hablamos sobre distintos sucesos de violencia que debió atravesar el país durante estos primeros años 80 cuando Turbay gobernaba. En ese contexto se iría afianzando una tensión entre las guerrillas, los grupos de crimen organizado y el apellido Turbay. Algo que terminaría estallando, claro está, con la muerte violenta de varios miembros de la familia.